¿Te recuerdas qué pasó el día de tu bautismo? Así dice la invitación de hoy al rosario. ¿Nos acordamos o no nos acordamos qué pasó el día de tu bautismo? Alguno me dirá, padre, yo era un niño, no me acuerdo qué pasó. Y por curiosidad no le has preguntado a nadie qué pasó el día de tu bautismo. ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Dónde fueron? ¿Quién era el sacerdote que celebró? ¿Qué dijo el sacerdote? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cosa? Pues pasa que el día más importante de la vida de un cristiano no es tan importante como pensábamos. Sin embargo, nosotros en el día jueves, donde rezamos el Santo Rosario, queremos redescubrir todos los sacramentos y iniciamos por el sacramento más importante, que es el sacramento del bautismo, que es la puerta de ingreso a la vida cristiana. Por eso los sacramentos de la iniciación cristiana son 3: bautismo, confirmación y Eucaristía. Son los sacramentos de la iniciación cristiana, así se llaman, porque nos inician en la vida cristiana. Entonces, ¿tú te acuerdas? Yo no quiero preguntar a mi familia porque seguramente ninguno, ni yo me acuerdo, ni yo soy consciente qué pasó el día del bautismo. No porque sea sacerdote lo voy a saber, no. Pero era una pregunta hecha con intenciones. Os saludo, no he saludado, saludo a todos los hermanos que se están conectando a través de el Facebook. Ya la página oficial de Facebook es aquella que se transmite, mediante la cual se transmite este Santo Rosario, y también el canal de YouTube. Esperamos que hoy día no tengamos ningún problema con la señal. Es normal que el día de nuestro bautismo, que no sepamos lo que pasó el día de... Ahora te pregunto, en los hijos tuyos, o los bautismos que tú has asistido, ¿te acuerdas lo que se dice en este momento tan importante? ¿Tú estás pendiente? ¿Te interesan las palabras que dice el sacerdote? ¿O solamente el bautismo viene reducido al momento en el cual el sacerdote, digamos así, versa el agua, deja caer el agua sobre la cabeza del niño? ¿Es solo eso el bautismo o es mucho más? ¿Te acuerdas tú qué pasó el día de tu bautismo? No. ¿Qué rollo nos va a soltar hoy día el padre Felipe? ¿Qué rollo? Ningún rollo. Voy a ir directamente al ritual del bautismo. Las palabras que dice el sacerdote en el momento más importante de la vida de un cristiano. El día de nuestro bautismo. Y como es el día más importante, haremos como si fuese el momento de nuestro bautismo. Yo voy a leer las palabras que dice el sacerdote y lo haremos durante el rosario. Vamos a escuchar la acogida, las palabras que dice el sacerdote, según la instrucción, que son las letras rojas del ritual, que nos ayudan, nos instruyen, nos guían. Es la rúbrica, que dice, el celebrante, es decir, el sacerdote, el diácono, o la persona delegada por el obispo para celebrar el bautismo, saluda a todos los presentes, de manera especial a los padres y padrinos, personajes importantes en el bautismo, y les recuerda con breves palabras el gozo con que los padres recibieron a los niños como un don de Dios, que es fuente de toda vida y que ahora quiere hacerlos partícipes de la suya. Lo puede hacer con esta u otras palabras. Dirá el sacerdote. Una vez que inicia todo el rito, dirá: hermanos y hermanas, atentos. Con gozo han vivido ustedes en el seno de sus familias el nacimiento de un niño o niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Primera cosa, importantísimo. Estamos hablando de un nuevo y definitivo nacimiento.
por el bautismo. Interesante. ¿Eh? Nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Dirá el sacerdote, todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Interesante, porque si tú vas a tu padre y a tu madre o a tus padrinos a preguntar quiénes estaban el día de tu bautismo en la iglesia, los amigos, los conocidos, etcétera, ¿realmente estaban todos alegres de este momento que estabas viviendo tú? Por eso es importante que cuando nosotros vamos a un bautismo, sepamos que somos partícipes de lo que allí se está celebrando. Tú cuando vas a un bautismo, ¿a qué vas? ¿Vas para mostrar el último vestido que te compraste en la tienda? ¿El vestido de temporada? ¿Vas para que te miren, para mostrar los últimos zapatos que te compraste? Para que te vean el último curso que hiciste de maquillaje, o para mostrar tu nuevo color de pelo. ¿Para qué vas al bautismo? ¿Para qué vamos al bautismo? ¿Para que te vean tu último traje? Tu último terno que te pusiste. ¿Para qué vamos al bautismo? Cuando te inviten a ti a un bautismo, pregúntate, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Vamos porque somos partícipes, como dirá el sacerdote. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. ¿Y qué significa esto? Si somos partícipes de este momento en donde se acrecienta el número de los bautizados en Cristo. ¿Qué significa esto? Si yo voy a un bautismo, me invitan. Ni siquiera los padres saben lo que significa el bautismo. ¿Por qué bautizamos a nuestros niños? ¿Para que no hablen con el duende? Pasa, a veces la gente dice, padre, quiero bautizar a mi hijo. Muy bien. Sí, padre, porque está hablando solo o porque, no sé, suceden cosas en la casa. Y pensamos que el bautismo es una cosa mágica, es como llevar al niño al brujo. No, no es esto el bautismo. El bautismo, lo veremos, es una cosa muy importante, queridos hermanos. Es acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Por eso si vas a un bautismo, eres tú también responsable y partícipe de lo que está sucediendo allí. No vayas a un bautismo por cumplir. No vayas a un bautismo. Mejor vete a la fiesta solo, si es que hay fiesta. Vete a la fiesta. Si no te interesa, pero debes ser sincero contigo mismo. No me interesa el bautismo del hijo de mi amigo, de mi amiga, de mi primo, de mi prima, de mi hermano. No me interesa. No me interesa. Porque yo voy ahí por otras cosas. Y ahí estamos con el celular en la iglesia. No estoy hablando moralismo, estoy hablando de lo que uno ve, estoy hablando de lo que uno también ha hecho. Si tampoco, no puedo tampoco juzgar a nadie, no soy yo mejor que nadie. Pero esto nos ayuda. Es decir, el sacerdote cuando nos introduce en la liturgia nos invita a la participación. Y esto es un concepto del Concilio Vaticano II, la participación de la asamblea en cada sacramento. Por eso es importante que el sacerdote inicie llamando a todos, padres y padrinos y personas que estamos presentes en la celebración, a participar y ser conscientes de la importancia de lo que aquí se está celebrando. Seguimos con esta lectura del ritual del bautismo. Ya hemos visto cómo el sacerdote al iniciar esta celebración nos invita a todos a participar. Luego dirá concretamente, dispongámonos a participar activamente. Y la primera cosa que hace el sacerdote, pregunta a los padres del niño o la niña, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Esto le preguntaron a tus padres. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo o a su hija? Y los padres respondieron, el nombre tuyo. Por eso es tan importante que uses tu nombre, el nombre del bautismo. Por eso cuando rezamos por
las almas de nuestros difuntos, no es tan importante el apellido, importante es el nombre que se nos asigna el día del bautismo. Por eso es importante también la tradición cristiana, que elige nombres de santos, elige nombres de tradición cristiana. Por eso es tan importante discernir bien el nombre de tu hijo, de tu hija, no dejarnos arrastrar por las modas. Hay veces, verdaderamente, a mí me tocó en el tiempo del diaconado, en preparación al sacerdocio, a recibir el orden sacerdotal, ver ciertos nombres, Dios mío, ciertos nombres, no digo ninguno para no ofender a nadie, pero es importante, queridos hermanos, porque el nombre dice mucho y además, si es un nombre cristiano, un nombre que has buscado entre el catálogo, el gran catálogo de los santos, pues tienes la posibilidad de que el nombre de tu hijo o de tu hija esté conectado, unido a la protección de este santo. Es una cosa bellísima. Luego el sacerdote continúa y después de preguntar el nombre del niño o la niña, dirá también qué piden a la iglesia de Dios para, en este caso, por ejemplo, para Felipe. Esta es una segunda pregunta. Primero el nombre. Segundo, ¿qué vienen a pedir? Porque es importante la libertad en la celebración de los sacramentos. Que ninguno te obligue. Por eso el sacerdote hace esta pregunta. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para vuestro hijo o hija? ¿Qué vienen a pedir aquí? Está llamando también a la conciencia a los padres. Ojo, ¿qué es lo que verdaderamente vienen a hacer aquí? ¿Qué es lo que vienen a pedir? No nos damos cuenta, pero esta pregunta es muy profunda, porque la respuesta será justamente el bautismo. El sacerdote te pregunta, ¿qué piden a la iglesia de Dios para el niño o la niña? El bautismo. ¿Okay? Otros modos de responder sería la fe, la gracia de Cristo, o bien la entrada en la iglesia, o bien la vida eterna. Pero la respuesta suele ser esta, el bautismo. Pero no queda allí en la respuesta. El celebrante dice, se dirige luego a los padres con estas u otras palabras semejantes. Atentos, porque esto va a los padres. Por eso es importante en este día escuchar estas palabras. Dirá el sacerdote, ustedes padres que piden el bautismo para sus hijos, o para su hijo o su hija, deben darse cuenta de que contraen la obligación, no la opción, no, la obligación de educarlos en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen?, pregunta el sacerdote. ¿Se dan cuenta de que es una obligación para ustedes educar en la fe a vuestros hijos para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, para que en la vida de estos niños se cumpla el Shema, amar a Dios y al prójimo? ¿Se dan ustedes cuenta de esto, de esta obligación? Muchos responden, sí, nos damos cuenta. ¿Pero es verdad esto o no? ¿Nos damos cuenta que es una obligación? Cuando tú llevas a tu hijo o a tu hija al bautismo, ¿no te das cuenta que esto es una obligación para ti? Que tenemos la obligación de transmitirlo, de transmitirle en la fe, de educarlos en la fe, de introducir en el corazón de cada uno de estos niños los mandamientos de Dios. ¿Nos damos cuenta verdaderamente de esto o no? La respuesta suele ser sí, nos damos cuenta. Yo te pregunto a ti hoy día,
¿Te das cuenta de lo que has dicho en el día del bautismo de tu hijo? O tú pregúntale a tus padres. Mamá, papá, ¿ustedes son conscientes eh, de esto que ustedes han dicho que sí? ¿De que es una obligación educarme en la fe? Es una obligación. No es una obligación de la escuela o del profesor de religión. No, es obligación tuya educarlo en la fe. Y luego el sacerdote dice, enseguida el celebrante se vuelve a los padrinos. Los interroga con esta u otras palabras semejantes. Ahora está hablando a los padrinos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños o niño o niña a cumplir con esta obligación? Llegamos al momento de saber para qué sirven los padrinos. ¿Para qué sirve el padrino? ¿Para el día, para Navidad o para el día de tu cumpleaños? Para eso sirve el padrino o la madrina. No, aquí le pregunta también a los padrinos. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esa obligación? El padrino o la madrina dirá, ¿qué obligación? ¿Qué obligación? ¿Qué obligación, padre? Yo soy padrino, soy madrina de tanto, tengo tantos ahijados. ¿Cuál es la obligación tuya? ¿Ayudar a los padres en educar en la fe? Educar en la fe. Educar en la fe. Por eso es importante cuando uno va a pedir el bautismo en la parroquia y el párroco te dice que los padrinos no pueden estar en situaciones irregulares y tú te enojas y por eso llevaste a tu hijo a bautizar a los mormones o a la iglesia evangélica o no sé dónde te fuiste a bautizar a tus hijos porque el párroco te puso esas grandes condiciones porque le dijo que no al padrino de tu hijo, que seguramente tenía que ser solo él o ella, porque muchas veces buscamos también los padrinos por conveniencia, no porque nos interese la educación en la fe de nuestros hijos. Esto es otra cosa que necesito decirla, se debe decir, O sea, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para escoger a nuestros padrinos. Ojo, porque es obligación también para los padrinos, porque ellos han dicho que sí, que están dispuestos a ayudarte, están dispuestos a ayudar en esta educación en la fe de tus hijos. No es una cuestión afectiva ser padrino. Ay, no, porque si yo me muero vas a tener a tu padrino. No, no es para eso el padrino. El padrino es para educarte en la fe. Por eso la iglesia no lo pide, no lo pide para los padres, porque a veces es cierto, hoy más que nunca en esta sociedad en la cual vivimos, muchas veces los padres se encuentran en situaciones irregulares y no por eso los hijos no pueden acceder al bautismo. Eso en ninguna parte. Si alguna vez te lo han dicho, tienes ahora el derecho de ir a quien te lo ha dicho, que está equivocado. A ninguna criatura de Dios se le puede negar el bautismo porque sus padres están en situaciones irregulares. No. Pero la iglesia, como garante, pide que los padrinos sí sean hombres de fe y mujeres de fe, que por lo tanto sean, en nombre de la iglesia, educadores en la fe. Por eso la iglesia exige que los padrinos no estén en situaciones irregulares, es decir, que puedan abiertamente defender la fe de vuestros hijos. Si la iglesia os pide esto, es por amor a tus hijos. No por moralismos, no porque el párroco se levantó ese día con la cabeza cruzada y le dio la gana y porque es un prepotente y ya. No, es porque a la iglesia, que es madre, le interesa la fe de tus hijos. Así que estemos muy atentos a estas cosas que muchas veces provocan divisiones, provoca que tú dejes la iglesia, te vas,
Porque si no se hace como tú dices, pues mejor me voy, me busco lo cómodo, ¿eh? Me busco lo barato, lo económico, donde no me pidan tanta cosa, Padre, donde no me pidan tanto. Si yo quiero bautizarlo solamente, quiero que le echen el agüita y ya. ¿Por qué? Porque no queremos asumir responsabilidades. Porque en el fondo tenemos esta incapacidad grande de amar. Por eso es tan importante redescubrir el bautismo. Por eso es importante que si no lo han hecho contigo de pequeño, la iglesia como madre, como maestra, lo debe hacer hoy más que nunca. Todos los cristianos debemos recibir una formación postbautismal, una iniciación cristiana. Vemos cómo inmediatamente después de esta exhortación a los padres y padrinos, hemos escuchado el nombre, hemos escuchado qué es lo que vienen a pedir a la iglesia, existe esta invitación, esta exhortación de parte de la iglesia a los padres y a los padrinos, y también a toda la asamblea, porque dirá el celebrante, al niño, le hablará al niño o a la niña. Por ejemplo, ¿qué nombre podemos poner aquí? No sé. Mi sobrina, por ejemplo, una de mis sobrinas, Agustina. Vamos a poner el nombre de Agustina. Aquí para no estar diciendo niña o niño a cada rato. Agustina, la comunidad cristiana te recibe a ti con gran alegría. Existe una acogida. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ella la señal de la cruz. Interesante. ¿Por qué se debe señalar con la cruz un niño? Pensemos a este momento. ¿Os recordáis cuando el sacerdote dice estas palabras? La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Está hablando al niño. Y en nombre de esta comunidad cristiana, en nombre de toda la iglesia, yo te marco con la señal de la cruz. Porque cada cristiano, cada hijo de Dios, está marcado con esta señal. En nuestra vida tenemos esta marca, la acogida en la iglesia, la acogida en el pueblo de Dios, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace la iglesia, lo hacen los padres y los padrinos, porque desde allí inicia ya su misión como educadores en la fe. Esto para que entendamos que cada cristiano importa, cada persona en la iglesia importa. O sea, el bautismo nos introduce con alegría. En la iglesia nos recibe, nos introduce en el seno materno de la iglesia y nos acompaña a través de la formación, a través de la educación de nuestros padres en la fe, y también de la educación de nuestros padrinos, teniendo siempre presente esta señal que nos distingue, que es la señal de la cruz. Esta señal nos acompañará por toda nuestra vida, porque esto será aquello que nos distingue de las demás personas. Esta cruz es la elección de Dios con cada uno de nosotros. Luego viene la liturgia de la palabra. Se proclama una palabra que viene a ayudarnos a entrar en la celebración. Siempre Dios habla y nos invita a la conversión. Por eso es importante que aquel día, yo pido perdón también porque muchas veces nosotros los curas hacemos los bautismos así, express, y dejamos de lado nuestra misión también, que es justamente aprovechar ese momento para subrayar todos estos aspectos que estamos viendo hasta ahora. A veces por lo que tenemos que hacer, porque estamos cansados, porque no nos preparamos tampoco espiritualmente para este momento tan importante. A veces somos nosotros los curas los que no damos importancia al sacramento. ¿Es responsabilidad nuestra? Sí. Porque también, si yo voy a celebrar un bautismo
y soy consciente de que ese es el momento más importante para esa familia, para ese niño o esa niña que recibe el bautismo, yo lo debo subrayar, yo lo debo vivir. Ojo, que estáis viviendo el momento más importante para vuestro hijo. Recemos por nuestros sacerdotes para que podamos siempre defender este sacramento como lo que es. Es el ingreso, es la acogida de la Iglesia a los hijos de Dios. Una vez que se ha proclamado la palabra de Dios, el sacerdote hará la homilía. Y después de la homilía, o bien después de la letanía, o dentro de esta última, se aconseja que haya un momento de silencio durante el cual el celebrante, es decir, el sacerdote, el diácono, invita a todos a orar profundamente. Atentos, porque eso también depende de nosotros, de los celebrantes, de aquellos que presiden la celebración. A veces dejamos pasar. Es importante la oración en la celebración. Luego está la oración de los fieles, donde se pide por aquellos que van a recibir el bautismo. Dice: hermanos y hermanas, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño o niña que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus padres y padrinos y de todos los bautizados, para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección, des nueva vida a este niño o niña y lo incorpores a tu santa iglesia, para que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio, para que después de una vida santa los lleve a gozar de tu presencia. O sea que depende de la formación que hayamos recibido de parte de nuestros padres, si nosotros tenemos nuestro corazón, nuestros ojos puestos en el cielo. Si tu padre y tu madre y tus padrinos te hablan del cielo, te hablan de la vida eterna, obviamente que sabrás desde pequeño a qué el Señor te llama. Si no, por eso luego la muerte se presenta como un monstruo. Para que, dice otras oraciones, para que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Un ejemplo vivo de fe. Te pregunto y me pregunto, ¿somos ejemplo vivo de fe para nuestros hijos? ¿Somos ejemplo vivo de fe para nuestros ahijados? ¿Eres o no eres ejemplo vivo de fe? Respóndete tú a ti mismo. Sigue rezando el ritual. Para que conserves siempre en tu amor a sus familias. Para que renueves, Señor, en nosotros la gracia del bautismo. Ojo, cuando nosotros vamos a un bautismo, tenemos también la gracia de renovar nuestro bautismo. Por eso es importante que cuando vayas a un bautismo, escuchen las palabras. ¿Se recuerdan que un tiempo atrás yo les dije, voy a ir a una ordenación de un sacerdote, de un amigo que se ordenaba sacerdote, y fui principalmente para volver a escuchar las palabras de la ordenación que venían en mi ayuda como sacerdote? Nosotros también como cristianos necesitamos escuchar estas palabras. Por eso cuando vayas ahora a un bautismo irás con otra actitud, con otra disposición. Si no, simplemente, ¿sabes qué? No vayas. Pero si realmente quieres renovar tu bautismo, quieres participar al momento más importante de este niño o niña, pues vete, pidiéndole al Señor la fe para sus padres y para sus padrinos. Luego, a continuación, el celebrante invita a los presentes a invocar a los santos, porque no solo es la iglesia terrestre, la iglesia peregrina en la tierra, la que intercede, la que participa a este momento. No, está también la iglesia celeste. Por eso dice, a continuación el celebrante invita a los presentes a invocar a los santos,
En este momento se introduce a los niños en la iglesia si se les había llevado a otro lugar para el comienzo de la celebración. E ingresan los niños y en ese momento se cantan las letanías. E inician las letanías invocando a la Santa Madre de Dios. Y luego viene San Juan Bautista, San José, San Pedro, San Pablo, la Santa Protectora del Niño. Por ejemplo, si mi sobrina se llama Agustina, otra sobrina se llama Catalina, pues en ese momento se invoca la protección de Santa Catalina o de San Agustín, que proteja, que interceda por el niño, etc. Y una vez terminadas las letanías, la ayuda de los santos para el niño o la niña, viene un momento muy importante que es el exorcismo y unción prebautismal. ¿Cómo? ¿Exorcismo? Yo no sabía que en un bautismo había un exorcismo, padre. Claro, porque como somos ignorantes, pensamos que exorcismo significa que se te salen los ojos y que te empiezas a agarrar los pelos y que empiezas a hablar así ronco y que estás endemoniado. No, en el bautismo se realiza un exorcismo, para que lo sepan. Ay, ahora padre, sí voy a ir a un bautismo porque justo para ir a ver el momento del exorcismo. No, forma parte de todo el rito del bautismo. Se ríe aquí una de mi familia, no voy a decir quién, pero se ríe. Dice, terminadas las invocaciones, el celebrante dice uno de los siguientes formularios. Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, los llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que este niño o niña, libre ya del pecado original, habite en este niño el Espíritu Santo, y sea así templo de tu majestad. O sea que este es el momento en el cual le pedimos al Señor que este niño, la niña que estamos bautizando, sea templo del Espíritu Santo, y que a causa del pecado no se destruya su vida, y que nosotros como padre y como padrinos somos responsables de educarles en la fe, y que esta niña o este niño crezca sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No para ir camino a la muerte, no para el pecado. A esto apunta el exorcismo. Es decir, que esto es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso necesitamos educar en la fe a los hijos. No hagamos como aquellos que solo se lamentan. Tenemos que ahora tomar responsabilidad de lo que en la iglesia hemos hecho. Desde el momento del bautismo, invocamos el Espíritu Santo para que sean templo de la majestad, de su majestad. O sea, tan importante es el bautismo, Padre. Claro, porque te da toda la dignidad, te da la plenitud de la dignidad de la persona. Te hace hijo de Dios. ¿No te lo crees? Por eso ofrecemos el cuerpo a la muerte. Por eso el demonio hace con nuestro cuerpo lo que quiere. Porque no sabemos defender nuestro bautismo. Por eso estamos esclavos del pecado. Prosigue el celebrante diciendo, para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, y les ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este es el exorcismo y la unción prebautismal. ¿Os recordáis que el día de la misa crismal se bendicen 3 óleos, se consagran? Está el óleo de los enfermos, ¿no?, que se usa para la unción de los enfermos. Está el santo crisma, ¿no?, el santo crisma que se usa para la confirmación, también en el bautismo. Y
el óleo de los catecúmenos, que es este óleo que se usa en este momento, el exorcismo y la unción prebautismal. Esta unción nos dice el ritual, para que les fortalezca la fuerza de Cristo Salvador. Esto es lo que provoca en nosotros la unción. Luego de este momento tan importante pasamos ya a la celebración del bautismo. Dice la rúbrica: al llegar a la fuente bautismal, el celebrante recuerda a los presentes, con breves palabras, el admirable designio de Dios que ha querido santificar el cuerpo y el alma del ser humano por medio del agua. Esto puede hacerse con esta fórmula. Dice: hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño o niña renacer a una nueva vida por el agua y el bautismo. Una de las preguntas que me hacía hace un tiempo atrás algunos miembros de mi familia: ¿pero por qué, padre, tenemos que bautizar a los niños y hacer todo esto y ellos no han hecho nada, no han cometido ningún pecado? ¿Por qué tienen que renacer una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo? ¿Por qué, padre, tienen que hacer esto? ¿Por qué mejor no los dejamos que decidan ellos cuando sean grandes? Lo decíamos la otra vez. No se trata de una cuestión de moralista. No se trata de eso. Se trata del amor de un padre al hijo, de una madre hacia su hijo, hija. Si tú deseas verdaderamente la plenitud del ser para tu hijo o tu hija, esta criatura de Dios renazca una nueva vida a través de este bautismo. ¿A qué vida? ¿De qué vida estábamos hablando? La vida del Hijo de Dios, como hijo de Dios. Cuando tú dejas pasar todo esto y dices, bueno, que se bautice cuando sea consciente, que se bautice cuando él sea grande, total, yo no le quiero imponer nada. Estás haciendo un acto egoísta, porque en el fondo le estás prohibiendo a tu hijo o a tu hija esta nueva vida, este sacramento, esta oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Muchas veces dejamos todo esto por nuestra irresponsabilidad, nuestra incapacidad de tomar en peso la vida de otra persona, en este caso de un hijo o una hija. En el bautismo se realiza el gesto de amor más grande de un padre, de una madre hacia su hijo o su hija, porque en el bautismo le damos la naturaleza nueva, esta naturaleza que nos ha dado el Señor. Por eso dirá el sacerdote: conceda a este niño o a esta niña renacer a una nueva vida por el agua y el bautismo. Y en ese momento se hace la bendición del agua. El sacerdote bendice el agua en la cual se va a bautizar el niño. La forma breve de esta bendición es muy hermosa. Dice más o menos todo lo que va a suceder. Dice, la leo: Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que, de una manera misteriosa, un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. El bautismo, el diluvio. ¿Qué hace el diluvio? Purifica. Purifica el hombre, ¿no? Si ustedes han escuchado hablar del diluvio, pues las aguas del diluvio purifican. Por eso se preserva en el arca de Noé la existencia humana.
Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto a Israel por el mar Rojo, a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara el pueblo de los bautizados. Por eso el día por excelencia para realizar el bautismo es el día de la vigilia pascual. Dirá Dios nuestro, donde recordamos este paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. También el paso de Cristo de la muerte a la vida. Esto es lo que celebramos nosotros en la Pascua. Dirá esta bendición: Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor Juan el Bautista en el Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, este niño, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva. Amén. Luego está el momento de la renuncia y la profesión de fe. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida de estos hijos, de estos niños, que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos, insiste en esto la iglesia, de tal modo que en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos, en los niños, de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos, esto estoy hablando a padres y padrinos, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, vuelve a preguntar, interesante, nos vuelve a interrogar la iglesia, vuelve a llamarnos a la conciencia, a estar consciente de lo que estamos haciendo. Recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual estos niños y niñas van a ser bautizados. Y ahí viene toda la renuncia que tenemos que hacer siempre cuando estemos celebrando un bautismo. Renuncian ustedes a Satanás, renuncian a sus obras, renuncian a todas sus seducciones, renuncian al pecado, etc. Todas estas renuncias, que si las hacemos con fe, verdaderamente nos permiten celebrar, participar al sacramento. Luego se profesa el credo, se reza el credo que hemos rezado hoy día al inicio de este rosario. Y al final el celebrante dirá: esta es la fe, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Y luego está esta última pregunta antes del bautismo. Pregunta el celebrante. Interesante esto, porque vamos a entrar en la celebración. Preguntará el sacerdote, el diácono, quien celebre este bautismo: ¿quieren que el hijo, la hija, sea bautizada en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? O sea, vuelve a preguntar la iglesia, porque un sacramento jamás se impone, jamás se debe imponer un sacramento, en el sentido de obligar. No se le obliga a nadie. Pero padre, el niño, eso es un acto de amor. Es un acto de amor. Tú le estás donando y te comprometes, no te olvides, a educarlo en la fe. A educarlo, a darle la mejor herencia que puede dejar un padre a un hijo, que es la fe. Por eso vuelve a preguntar la iglesia: ¿quieren que este niño o niña sea bautizada o bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Y el sacerdote dice al niño o la niña: yo te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y allí se realiza el bautismo. Luego viene la unción postbautismal. ¿Recuerdan que hubo una unción prebautismal? Esta es la unción postbautismal y el sacerdote dirá una oración bellísima. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le has liberado del pecado y le has dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, le unja con el crisma de la salvación para que se incorpore a su pueblo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. En el momento de la unción, con el santo crisma, en este momento somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sabes lo que significa ser sacerdote, profeta y rey? ¿Te lo han dicho tus padres? ¿Te lo han dicho tus padrinos? ¿Sabes lo que significa ser sacerdote, profeta y rey? Yo, padres, ¿cómo? Yo pensaba que sacerdote eran solamente los sacerdotes, como usted. No, tú también eres sacerdote. Tú también eres profeta, tú también eres rey. Ah, sí, eso sí, soy un rey. Sí, eso sí, me lo han dicho siempre. Pero profeta y sacerdote, claro. Esto es lo que nos hace, nos otorga el bautismo. Interesante porque esto viene otorgado con la unción del crisma. ¿Cuándo somos sacerdotes? ¿Cuándo tú eres sacerdote? Por ejemplo, ahora. Ahora que estás rezando por los enfermos, ahora que estás rezando por un pariente, ahora que estás rezando por todo el mundo, por toda la humanidad. Ahora estás ejerciendo el sacerdocio, este sacerdocio, del día del bautismo. Intercedes, porque la función del sacerdote es ser intermediario, interceder. Profeta, porque somos todos llamados a anunciar la palabra de Dios. Estamos todos llamados desde el bautismo a anunciar la buena nueva. Nadie te puede prohibir anunciar a Cristo. Nadie, porque tú lo recibiste el día de tu bautismo. El problema es que no hemos sido educados en estas propiedades de ser sacerdote, profeta y rey. Y eres rey porque, claro, si eres hijo del rey, pues estás llamado a ser rey. Jesucristo, rey de reyes. Ser rey significa tener esta nobleza que nos da el ser hijos de Dios. No eres más huérfano, eres hijo de Dios. ¿Cómo no vas a ser rey? ¿Cómo no vas a tener una dignidad por encima de la dignidad de este mundo, por encima de los reyes de este mundo, de todas las riquezas? Tú tienes una riqueza mucho más grande, que es el reino de los cielos. A ese reino pertenecemos. Y esto nos lo da el bautismo. Luego viene concedida la investidura blanca, por eso los niños en el bautismo reciben esta vestidura blanca. ¿Y qué significa esta vestidura blanca, padre? Es la nueva naturaleza, dirá el sacerdote. Esta niña, por ejemplo, Agustina, ya ha sido, dice, transformada en una nueva criatura y se ha revestida de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ustedes símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvala, le está hablando al niño o a la niña, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Por eso es importante la vestidura blanca. Por eso es importante, porque ese es el signo de esta nueva dignidad, de la dignidad de cristiano, que eres nueva criatura, que has sido revestido de Cristo. Los sacerdotes vamos vestidos de negro. Siempre me preguntan esto también, padre, ¿y qué significa esta cosita blanca? Esto que tienen ustedes aquí, algunos de mi familia también me ha preguntado, ¿y qué quiere decir esto? Esto se llama cleriman, ¿no? O coleto, como se dice aquí en Italia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos, por el orden sacerdotal, por el sacramento del orden, estamos muertos para el mundo. ¿Y esta cosita blanca qué quiere decir? Quiere decir
que no por vestirnos de negro, este signo de renuncia al mundo, que estamos muertos para el mundo, no quiere decir que no tengamos esta vestidura blanca. No quiere decir que hayamos renunciado a nuestro bautismo. No, es para hacer presente que somos hijos de Dios. Esto que está aquí hace presente justamente la resurrección de Cristo, esta criatura nueva que se nos ha otorgado en el bautismo. Por eso en todos los sacramentos, por ejemplo en la confirmación, se recomienda también que se vistan de blanco. La novia cuando se casa, ¿cómo se viste? De blanco. Y es porque es símbolo de esta vestidura que se nos ha otorgado en el bautismo. Ahora, Padre, entiendo por qué me tenía que vestir de blanco, y no de negro, morado, por tonterías, por modas y lo que sea. No, se viste de blanco para hacer presente esta pureza, la pureza del bautismo, la pureza de la nueva criatura que ha sido revestida de Cristo. Eso significa la vestidura blanca. Cuando los sacerdotes vamos a celebrar la liturgia, nos ponemos un alba blanca, para hacer presente siempre nuestro bautismo. Es importante lo que estamos haciendo en este día jueves porque muchos de nosotros no sabemos los signos que se realizan en el bautismo. Me da pena porque quizás alguno ha dicho, ¡ay, tan largo y todo! Pero es necesario, hermano, es necesario. Es necesario porque si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve estas plataformas de evangelización? También para que conozcamos nuestra vida cristiana. Una vez que recibimos esta vestidura blanca, viene otro rito, que es el rito de la luz, la entrega de la vela encendida. ¿Os recordáis en el bautismo que siempre llevan una velita? Se coge la luz del cirio pascual, que representa a Cristo, luz del mundo, y se dice esta oración: a ustedes padres y padrinos, dirá el sacerdote, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. ¿Os recordáis del pasaje de la Escritura de las vírgenes necias y las sabias? ¿Os recordáis que salen al encuentro? Dice, viene el esposo, salid a recibirlo. Este es el momento. Para eso se nos da la luz. Para que en el momento que Dios se haga presente en nuestra vida, para que en el momento que venga Cristo nosotros tengamos esta luz encendida. Y es la labor, la misión de los padres y padrinos, que esta luz en los hijos permanezca siempre encendida. Yo por eso doy gracias a Dios cuando las personas transmiten la fe hasta los últimos momentos de su vida. Yo tuve la gracia de que mi padre, hasta antes de morir, pues nos transmitió la fe. Hasta antes de morir. Yo me recuerdo de las palabras de mi padre. Me decía, no te olvides que no pertenecemos a este mundo, que no somos de este mundo. Me lo decía, yo me lo recuerdo hasta ahora. Eso fueron una de las últimas palabras que mi padre me dijo. No somos de este mundo, hijo mío. No somos de este mundo. Y es verdad. Por eso no tenemos que dejar. Y si por X motivo hoy día te encuentras rezando este rosario y te han caído los palos, como dice en mi tierra, te han caído todos los palos encima, pues no te deprimas, pues no te pongas triste. Pues pídele al Señor que te ayude a cumplir la misión que quizás durante un tiempo dejaste de lado, que es transmitirle la fe a tus hijos. Pero padre, ya mis hijos están grandes, ya están casados. No importa. Nunca es tarde para cumplir esta misión que hemos asumido en el día del bautismo de nuestros hijos. Entonces está esta misión de la luz. Luego hay un rito que no en todas partes, en todos los países se hace, que es el efetá, que tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca de cada uno de los niños se dice: el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra, profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Qué bonito, porque que crezca Cristo dentro de nosotros
se hace a través de la predicación. Y para eso tenemos que tener el don de escuchar. Por eso se realiza este gesto en el bautismo. Y luego viene la entrega del Padre Nuestro. Se entrega el Padre Nuestro. Yo me recuerdo que hacían unos rollitos, ¿no?, con el Padre Nuestro escrito y se lo entregaban en este momento. Y decían: hermanos y hermanas, estos niños que han renacido por el bautismo se llaman y son, no serán, son hijos de Dios. Un día recibirán por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Se acercarán al altar del Señor, participarán en la mesa de su sacrificio y le invocarán como Padre en medio de su iglesia. Ahora nosotros, los que estamos allí, no los niños, nosotros, en nombre de estos niños, esto es importante, estamos haciéndolo nosotros por ellos. Este es el gesto de amor. Ahora nosotros, en nombre de estos niños y niñas, que son ya hijos por el espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Y se reza, por ellos se reza el Padre Nuestro. Y luego está la bendición final, que será la bendición que vamos a hacer hoy día, porque está, ¿cómo son las cosas? Está apuntada hacia la familia, porque incluye el Padre, la madre y los hijos. Recibamos esta bendición, es la bendición solemne que se da el día del bautismo. Primero, pide la intercesión al Señor, o sea, a la iglesia, pidiendo al Señor que bendiga a las madres. Interesante. Luego, pide por los padres. Mejor es que la escuchemos. Entonces, el Señor esté con ustedes. Inclinemos la cabeza para la bendición. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo, nacido de la Virgen, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres, de estos hijos a quienes han bautizado. Hoy día recibamos esta bendición. Que se sienten agradecidas por haberlo recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, los bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que, juntamente con sus esposas, sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos nosotros, a todos ustedes, los que estamos aquí rezando, y a los que también verán esta transmisión más tarde, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos Demos gracias.